reforma judicial, moratoria, a los amigos del poder, según insisten, desde Juntos por el Cambio, por ejemplo, y otras cuestiones como la crisis económica, se pueden lograr sin consensos, se pueden lograr con la decisión exclusiva de los oficialismos, o las oposiciones tienen que colaborar o mantenerse vigilantes reforzando sus posturas disidentes. Estamos en comunicación con un hombre de confianza de Roberto Labaña. Jorge Serguini, muy buenas noches, muchas gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto. Bien, muy bien, igualmente. Bueno, Jorge es diputado nacional por consenso federal, ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, ex secretario de Hacienda durante la gestión de Eduardo Duhalde. Jorge, hay algunos reclamos desde la oposición y desde la opinión pública que está alineada con la oposición en relación, por ejemplo, a los temas de justicia y el voto clave de Graciela Camaño, también de Consenso Federal, en el Consejo de la Magistratura, que terminó beneficiando la posición oficialista. ¿Cuál es la mirada que se tiene de Consenso Federal acerca de la marcha de la justicia y de la reforma judicial con la que quiere avanzar el gobierno? Mire, respecto a la reforma judicial tan reclamada por tanto tiempo y por casi todas las fuerzas políticas, será necesario abordarla en algún momento. Está absolutamente claro que este no es el momento, está absolutamente claro que hoy ese texto no es una prioridad y además está absolutamente claro que una reforma de estas, que es una reforma de Estado, exige muchísimo consenso, exige muchísimo diálogo, exige muchísimo consenso y hoy ni es el momento, ni veo de ninguna manera, observo, por la forma en que ya ha nacido, que la posibilidad de ese consenso exista. Bueno, habrá que darse la oportunidad en el momento justo, habrá que dar el debate justo, no es ahora. ¿Cree que, llegada la reforma a ser discutida en el Congreso, no cuenta el oficialismo con los votos para aprobarla ni en diputados ni en senadores? Yo no estoy en condiciones de decir eso, mucho menos en senadores. Veo una enorme dificultad en diputados, pero además hay leyes que pueden salir por 2 votos y es legítimo, el oficialismo busca sumar votos a su propuesta y así se resuelven las cosas en los cuerpos colegiados y se resuelven las cosas en el Poder Legislativo. Pero hay reformas estructurales, profundas, que de ninguna manera podría estarse evaluando si se consiguen 2 votos más o 2 votos menos para poder imponerla. Esta es una reforma que exige un consenso muy, muy amplio, que exige un nivel de diálogo en la política que además yo hoy no observo. Yo hoy veo un clima político que está lejos de ser el adecuado para afrontar los serios problemas que tenemos, que nos ha traído la pandemia y que nos las ha traído después de 10 años con una profunda estancamiento y los 2 últimos con recesión. Ha venido a pegarnos un golpe de gracia a esta historia larga de decadencia que traemos, por lo tanto está lejos si no está todavía madura para abordar, a mi criterio, el desafío que nos plantea esta dura realidad, bueno, mucho menos para avanzar en reformas estructurales que naturalmente están pendientes de las tantas reformas estructurales que tiene pendiente nuestro país, ¿no? Jorge, ¿cree que el oficialismo en el Congreso, teniendo el objetivo de alguna manera tensar las herramientas y los mecanismos del Congreso para lograr llevar adelante, llevar a la discusión parlamentaria estos proyectos polémicos, está de alguna manera erosionando alguna de las reglas de funcionamiento constitucional del Congreso? Por ejemplo, la votación, el avance del Senado en el tratamiento del traslado de jueces, que una jueza había ordenado, bueno, pararlo por el momento. Yo no soy un especialista en derecho, pero desde la política claramente digo, no habría que haberle dado tratamiento ni estado parlamentario, haber esperado lo que resolviera la justicia en este sentido, y es una mala señal. Yo no le pido al gobierno, no formo parte de aquel sector de la oposición que le pide
programas económicos en momentos de altísima incertidumbre, no soy de los que le piden un presupuesto que me pueda decir con certeza que va a pasar de aquí a fin de año, pero sí le pido señales claras que va en un sentido que todos reclamamos, y por supuesto una decisión de esa naturaleza en el Senado no va en ese sentido. Yo jamás hubiese recomendado hacer lo que el Senado hizo. ¿Está alineado con Juntos por el Cambio en relación en diputados a que no están dispuestos a tratar todo aquello que no sea urgente en la pandemia de forma virtual? No, yo ahí tengo una diferencia con algunas posturas y fundamentalmente con algunas posturas extremas que se plantean de Juntos por el Cambio. Yo creo que hay que hacer funcionar de esta manera el Congreso, no es la ideal, pero es la única que hay, y hay que tratar sí temas en los que haya consenso, que hay que tratarlos, no temas de consenso, porque si no, después, bueno, si estorbamos y trabamos el funcionamiento del Poder Legislativo, pueden venir esto que para nada queremos que venga, que es un poder ejecutivo que avance con decreto de necesidad de urgencia. Nosotros nos hemos plantado ante algunos decretos de necesidad de urgencia, pero bueno, para que ellos no existan, el Congreso con sus dificultades, sabemos que esta manera remota no es la manera ideal, pero debe funcionar. Obviamente hay que encontrar el consenso en qué tratar, no tratar solo leyes que tenemos consenso sobre lo que ellas dicen. Sí, podemos tratar leyes como lo hemos hecho, en las que... Lo llevo a la ley que aprobó la moratoria para pymes y otras empresas y también algunas categorías de monotributistas, y la polémica en torno a extenderla a empresas quebradas que incluyen las de Cristóbal López. Usted fue contundente. ¿Cuál es esa posición? Usted sabe que yo tuve una posición muy firme con esto, junto a la diputada Graciela Camayo, junto a los diputados del socialismo que integran también nuestro interbloque. Elaboramos un proyecto de moratoria que precisamente, al igual que en aquel momento para las pequeñas y medianas empresas, excluía expresamente que no podían entrar a una moratoria empresas que están en quiebra. Usted sabe que hay quiebras de todo tipo, entre ellas quiebras fraudulentas. Y entonces nada ha traído la pandemia para empeorar ni mejorar aquellas situaciones de quiebra previas, y por lo tanto, de la misma manera que no hubo ninguna razón para incorporarlas cuando se votó la moratoria para pymes, no había ninguna razón para incorporarlas cuando se votó esta moratoria necesaria. Siempre son injustas, pero necesaria, producto del derrumbe de la economía y de la recaudación producto de la pandemia, pero de ninguna manera había que incluir este tipo de empresas. Bueno, se votó, la votación fue muy reñida, pero en la Cámara de Diputados tuvo media sanción y ahora el Senado definitivamente ha sancionado esta ley. Luis Naidenov la definió como salvataje a los amigos del poder. ¿Coincide con esa apropiación? Sí, es posible que sea una apreciación real. Pero ahí también yo quiero hacer una salvedad. Uno, de la misma manera que no se puede hacer una ley para beneficiar a nadie, uno no puede analizar una ley pensando en quién beneficia. Uno debe tratar de hacer una ley justa. Una moratoria es injusta por sí mismo y por eso pedimos premios para los que estaban al día, porque en alguna medida da cierta justicia entre quienes han pagado y quienes nos han pagado. Y luego, una moratoria exige mucha rigurosidad en términos de darle equidad interna. Y si uno le da equidad interna y trata igual a los iguales y no le da tratamientos preferenciales a alguno, tiene la seguridad de que los que tienen que estar adentro van a estar adentro y los que tienen que quedar afuera van a quedar afuera. No hay que entrar en la casuística, porque a veces la casuística, aunque en algún caso pueda estar refiriéndose a una realidad, puede confundir a la hora del legislador. El legislador tiene que hacer una ley equitativa, tiene que hacer una ley sin pensar
en nadie en particular, como tampoco, naturalmente, el Ejecutivo no puede elaborar una ley y colar algún artículo pensando ayudar en nadie. Ahora, Jorge, hay una casuística que se vuelve a dar siempre beneficiando al mismo nombre, Cristóbal López, en este caso ya en relación a las excepciones a la cuarentena, en el caso de la provincia de Chubut, donde se va a permitir que los casinos empiecen a funcionar, pero, por ejemplo, las escuelas siguen cerradas. ¿Cuál es su apreciación en relación al tratamiento especial que está recibiendo el juego de azar? Es obvia mi opinión. Es una decisión que de ninguna manera yo puedo acompañar. De ninguna manera puedo acompañar. Es obvia mi decisión. Es más, en nuestro proyecto de ley de moratoria excluíamos a un solo sector, solamente a un sector. Claro. A las deudas provenientes de los impuestos indirectos del juego online. Y otra cuestión, la última, Jorge, es cuando se dio el proyecto, cuando el presidente Fernández anunció el proyecto de expropiación de la empresa Vicentín, bueno, después dio, ante la resistencia de la opinión pública, dio un paso atrás. Roberto Labaña expresó muy claramente que no estaba de acuerdo con ese tipo de políticas y se reunió con el presidente. ¿Cuál es la mirada de Roberto Labaña hoy sobre, por ejemplo, estas moratorias o esta casuística que tiene a esta figura tan polémica de Cristóbal López o al proyecto de reforma judicial y la comisión de expertos para analizar el funcionamiento de la Corte? ¿Cuál es su posición? Bueno, yo tengo la mejor relación con Roberto y tengo un diálogo permanente, pero no soy el que explico sus posiciones, digamos, él las podrá expresar. En el caso de Vicentín fue muy claro y nosotros en el Congreso fuimos muy claros, primero criticando el decreto de necesidad de urgencia que intervenía a la empresa, decreto de necesidad de urgencia que en definitiva el propio gobierno, el propio presidente derogó, y dijimos esto por lo menos en diputados no cuenten con nosotros, la resolución de este problema está en la propia ley de quiebras y allí deberá resolverse, más allá de lo que la empresa pueda haber hecho, más allá de lo que precisamente en el marco de esa convocatoria se puede resolver. Y respecto de la ley, de la reforma del poder judicial, la reforma legislativa, sí, la reforma que se ha planteado en estos días, no hemos tenido un debate profundo. Ayer sí hemos tenido una reunión y bueno, conozco su pensamiento. De ninguna manera él está de acuerdo de que estos sean los tiempos, de que este sea el momento y que también seguramente coincidimos con él respecto de que este tipo de reformas exigen un altísimo nivel de consenso, un altísimo nivel de diálogo que hoy no se observa. Jorge, la última cuestión, usted es economista y el tema económico, bueno, pesa en este presente y va a pesar en el mediano o largo plazo en la Argentina. El problema de la emisión, un problema social que se extiende, una pobreza que se extiende en el medio de la pandemia, de la cuarentena, y una Argentina que no tiene de dónde sacar recursos fiscales para afrontar esas políticas de cuidado de la gente. La emisión es salvataje de hoy, pero una condena peligrosa para el mediano plazo. No necesariamente una condena si las cosas se hacen bien y se tienen claro de que esto que hoy no tiene alternativa exige que mañana tengamos el cuidado de que no tenga el impacto negativo sobre los precios. La pandemia ha llegado a la Argentina, como decía, después de 10 años de estancamiento y los últimos 2 de recesión, la ha encontrado sin ningún espacio fiscal para resolver las demandas terribles que genera la contención de familias y de empresas, y no tiene lo que tienen otros países. Hay países que emiten monedas que son demandadas por el mundo y le pueden financiar su déficit. Hay países que en los momentos de bonanza han generado fondos anticíclicos, ahorros a los que pueden acudir. Nosotros nos hemos gastado todo cuando hemos tenido épocas de bonanza. Hay países, la Unión Europea, por ejemplo, un conjunto de países que resuelve con un acceso al endeudamiento y va pensando cuáles son los impuestos a futuros para hacer frente al pago de ese endeudamiento que genera
la demanda de sostenimiento que la pandemia exige al sistema productivo y a las familias. La Argentina no tiene ninguna de esas cosas. Apenas un mínimo acceso al mercado interno doméstico, muy poquito, podrá financiar allí el 20% del déficit en el mejor de los casos, y la otra alternativa que tiene para financiar el déficit es la emisión. En la emisión, por ahora, el callejón sin salida, por lo menos en este presente tan urgente. Muchísimas gracias, Jorge Sariñani, por estas precisiones. No, yo le agradezco a usted. Buenas noches. Muy buenas noches. Hemos llegado al final de la repregunta Noticias a Fondo, pero no se vayan. Está Pablo Sirven con su maravilloso programa Hablemos de Otra Cosa y Sandra Mianovich. Gracias.